Bienvenido a un estudio más de la serie Sígueme, un especial de la revista Sentinela para estudiar la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a estudiar acerca de la muerte, que ha sido derrotada por Cristo Jesús para el beneficio de la raza humana. Y como en cada entrega me acompañan el pastor Roger Hernández y Arnaldo Cruz. Cuando yo tenía quizás 10 años, falleció mi tía. Fue la primera vez que yo me encontré con la realidad de la muerte. Ella tenía un tumor de tamaño de una naranja en su intestino. Y después de algunos tratamientos, falleció. Desde ese día yo he pensado cómo hubiera sido tener una relación con mi tía. Pero yo estoy seguro que algún día, por la bendita promesa y por el tópico que vamos a estudiar hoy, voy a ver a mi tía otra vez. No sé si alguno de ustedes ha perdido a alguien, pero queremos no tan solo proveer lo que dice la Biblia acerca de lo que pasa cuando una persona muere, fallece, sino también la esperanza que Dios nos da, que la muerte no es el final, que nuestro peor día nunca es nuestro último día, por el Evangelio. La muerte causa estragos en la vida del ser humano. Se habla de la muerte como un antes y un después para mucha gente. Tristemente, por la entrada del pecado, hemos perdido no solamente amigos, hemos perdido familiares cercanos, papá, mamá, hasta hijos. Sin embargo, Dios, conociendo los estragos negativos que la muerte hace en la vida del ser humano, Él nos trajo vida. Y hoy al hablar de este tópico me llena de mucha alegría porque es un tópico de esperanza. La gente ve la muerte como un capítulo cerrado y Jesús solamente ve la muerte como un espacio donde la persona duerme, pero con la esperanza en el Dios de la salvación de que más allá de la muerte hay un Dios que trae vida. Y entender el tema de la muerte ayuda al ser humano a hacer cierre en psicología, que es uno de los tópicos más doloroso del ser humano, cerrar estos capítulos de la muerte, la pérdida de un ser querido, la pérdida de alguien. Y entender este tópico, yo creo que nos va a un cierre, porque nos da esperanza. Fíjate, es importante entender para asimilar bien el tema de la muerte, ¿por qué el ser humano muere? ¿Por qué muere el ser humano? Cuando nosotros hacemos la conexión desde el principio, Dios utiliza unos elementos, ¿verdad? Crea al hombre del polvo en la tierra, le da su aliento de vida y esa combinación es lo que hace un alma viviente. Cuando el pecado entra, dice el libro de Isaías, el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Cuando yo le di mi autoridad o el control de mi vida al enemigo de las almas, entonces allí en Génesis capítulo 3 entra el pecado y separa a Dios y al hombre. Entonces cuando ahora entra la muerte, ese aliento de vida que lo da Dios, y cuando el ser humano o esa materia se pierde, entonces ya es esa separación y vuelve a ser solamente polvo que vuelve a la tierra, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nosotros, mientras tengamos el aliento de vida, debemos entregar nuestra vida a Dios, para que cuando ya ese aliento por el pecado ya no exista, podamos tener seguridad de esperanza de la resurrección en el Dios de la salvación. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, no es que Dios te castiga con la muerte, sino que es la consecuencia natural del pecado. Por eso tiene que haber una interrupción en ese proceso natural, y es lo que Jesús ha provisto a través de su propia muerte y su resurrección. Él nos ha prometido algo diferente, pero esto todo comenzó con el primer pecado. Una elección de un hombre y una mujer en un jardín, una elección de un hombre llamado Adán en un jardín hace que entre la muerte. Una elección de un hombre en un jardín, Jesús, hace que entre la vida. Y es importante tomar en cuenta esto. La palabra que Roger usó fue una elección. Y nosotros somos especialistas en eso. Ay, por culpa de Adán y Eva, vi lo que estamos pasando nosotros. Ajá, ¿y tú? Pues nosotros también elegimos. O sea, nosotros somos
ahora ya no es culpa de Adán y Eva, ahora la elección la estoy haciendo yo. Y siempre vemos la muerte como solamente la muerte física. Y cuando yo estoy pasando por muerte económica, ¿quién fue que tomó esa elección? ¿Quién fue que se metió en ese préstamo sabiendo que no tenía las condiciones para pagarla? Y cuando yo tomo la elección de matar con palabras hirientes mi matrimonio, a la persona que yo amo, la persona con la que yo elegí casarme, y ahora el matrimonio termina chocando con la pila del divorcio, que es muerte para ese matrimonio, fue una elección que yo tomé. O sea, la misma elección que tomó Adán y Eva de darle la autoridad al enemigo de las almas para que trajera muerte al mundo y a sus vidas, esa misma elección la tengo yo ahora, donde yo mismo estoy causando muerte a mi matrimonio, estoy causando muerte a mi finanzas, estoy causando muerte a mis emociones, y todo tiene que ver con lo mismo, con una elección. Sí, porque es importante entender que cuando hablamos de muerte, ¿verdad? Pues estamos hablando de la muerte física en esta elección. Sin embargo, es importante también no dejar fuera que cuando hablamos de muerte como consecuencia del pecado, no estamos hablando únicamente de la muerte física. La muerte física ya es lo definitivo, ¿no? La paga del pecado es muerte, pero el pecado trae consigo muerte en todos los aspectos. Cuando una persona entrega su vida al pecado, automáticamente hace que la muerte entre en sus relaciones y en su vida en todos los aspectos. Ahora, a mí me gustaba, usted mencionabas, Arnaldo, entendemos la consecuencia del pecado, muerte. ¿De dónde viene la muerte? Y explicabas el aspecto de la creación de la vida. Para poder entender la muerte física, hay que entender la creación de la vida. En la creación de la vida en Génesis, Dios dice que Él crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Dice que Dios, este muñeco de barro, Dios sopla en su nariz aliento de vida. ¿Por qué es importante entender esto? Porque, como decías tú, el aliento de vida, la parte física, el cuerpo, se combinan y es un ser humano, un alma viviente. La mayoría de las personas piensan, Arnaldo, que cuando usted se muere, hay un Arnaldito, un espíritu, una cosita que anda por ahí divagando, viviendo. No entender este concepto de la muerte bíblicamente causa más ansiedad que de lo que da soluciones. Yo pienso que aún en la muerte, que es lo peor que nos pueda pasar, se ve el amor de Dios. La Biblia dice que la persona que muere está dormida, ¿verdad? Que no hay un Arnaldito flaquito que te jala la cobija en la noche, ¿verdad? Amén por eso. Cuando hay esa separación del cuerpo y del soplo de vida, no hay nada, está la persona dormida. Imagínate la gente que enseña que la persona cuando se muere, si fue buena, se fue para el cielo, aunque yo nunca he visto un funeral que lo mandan para el cielo, siempre el tipo es un matón y lo mataron porque tenía 3 mujeres, pero siempre lo mandan para el cielo, nunca lo mandan para el infierno, ¿verdad? Que la persona, si era buena, se fue para el infierno, si era más o menos, se fue al purgatorio, y si era mala, se va al infierno. Entonces, imagínate, ¿qué sería si yo saliera de esta reunión que tenemos aquí y grabar esta grabación y me chocara un carro y me matara? Yo, según lo que dice la teología popular, no la Biblia, yo me iría para el cielo, ¿verdad? ¿Ustedes creen eso? Sí, ok. ¿Ustedes creen eso? Porque estaba grabando, ¿verdad? Estaba grabando cosas de la iglesia. Entonces, no me parecía. Imagínate, yo miro a mi esposa y mi esposa me dice que si yo me caso, que si yo me muero, ella no se vuelve a casar. Yo sé que es mentira, pero me hace sentir bien. Y yo estoy mirando a mi esposa desde el cielo. Esto no es lo que la Biblia enseña, pero es lo que la gente enseña, basado en una actitud errónea. Vino mi esposa y mi esposa ahí en el funeral, Pancho le está haciendo... le está diciendo palabritas a mi esposa y que normalmente Pancho es el mejor amigo tuyo. y Pancho va a estar en mi casa, durmiendo en mi cama, manejando mi carro. ¿Y qué tipo de cielo va a ser ese para mí? Entonces, es claro que la Biblia, aún en la manera como morimos, se manifiesta el amor y la gracia de Dios. Y vamos a ponernos en el zapato de la gente. Sí. Y vamos a ponernos en el zapato de Dios, para que tú veas cuán lindo es Dios aún hasta en la muerte. Yo sé que es difícil cerrar un capítulo cuando uno piensa ser querido. O sea, mi primera experiencia con la muerte fue ver a mi superhéroe morir. Y fue mi abuelo. Mi abuelo me enseñó a predicar. Mi abuelo era una de las 5 personas en todo el país que se sabía la Biblia de memoria. O sea, todo lo que yo sé de Biblia lo aprendí primeramente con mi abuelo.
y con mi papá, pero mi abuelo era que estaba todos los sábados en mi casa. Desde que yo nací, mi abuelo siempre estuvo en la casa todos los sábados. Era mi superhéroe. Y ver morir a mi superhéroe y tener yo que ungir a mi superhéroe y tener yo que predicar en el funeral de mi superhéroe. O sea, eso es duro para mí como persona. Y yo sé que es duro para cada persona perder un ser querido. Pero la Biblia le da a la muerte, y especialmente Jesús, le da una dignidad a ese cierre. Y es como mencionaba Roger en su caso, y lo voy a retomar nuevamente. O sea, el Señor sabiendo que Roger va a estar en el cielo y lo que va a estar sufriendo al ver ahora a la esposa, ¿verdad? Con todo lo que Roger trabajó y ahora está gastando todo lo que Roger dejó. O sea, Roger no va a disfrutar el cielo. Roger va a estar sufriendo en el cielo. ¿Qué hace el Señor? Hace lo que enseñamos en el concepto bíblico y lo que la Biblia enseña. Y es, usted murió y usted prácticamente, dice el libro de Eclesiastés, usted no tiene ya ninguna situación en la tierra. Usted está descansando, esperando, ¿verdad? En la bendita esperanza del Dios de la salvación. ¿Para qué? Para que el nuevo esposo de Katy no sufra y Roger tampoco. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo lindo de Dios. Dios, cuando la muerte la menciona, y me gusta el concepto que Dios siempre utiliza, Él menciona la muerte como un descanso. Tú estás descansando hasta que en la bendita esperanza en Cristo Jesús tú puedas escuchar. La próxima voz que vas a escuchar es la voz del Dios de la salvación, volviéndote a dar nuevamente lo que le dio a Adán y a Eva al principio, la vida. Fíjate, permíteme leer estos versículos donde dice lo que estamos platicando. Fíjate lo que dice Salmos capítulo 146, versos 4 y 5. Sale su espíritu y vuelve, sale su espíritu, vuelve a Dios que lo dio, y el cuerpo vuelve a la tierra. Ese mismo día sus pensamientos perecen. Y veo como dice Eclesiastés 12:7. Y vuelve al polvo. Déjame decirte eso otra vez porque me lo copió mal. Ok. 3, 2, 1. Mira, Roger y Arnaldo, permítame decirlo, mira cómo lo plantea la Biblia. En Salmos 146, versos 4 y 5, y Eclesiastés, capítulo 12, verso 7, dice la Escritura que ese soplo de vida vuelve a Dios. No como un muñequito que se mueve, sino ese soplo, esa chispa de vida que Dios le da al ser humano, eso que te permite a ti y a mí respirar. Esa chispa vuelve a Dios, es parte de Dios. Dios la da, vuelve a Él. No con conciencia, no con recuerdo, porque la Biblia dice que su memoria, sus recuerdos es puesta en el olvido. Y la parte física, el cuerpo, entonces va a la tierra, va al polvo de donde salió. De ahí que la muerte física, la Biblia lo expresa y lo pone de una forma en el que usted puede entenderlo de manera clara. No hay ningún tipo de confusión en que usted se muere y sigue caminando por ahí, que usted se muere y sigue hablando por ahí. Y si algo así pasa, entonces no es bien. Una cosa interesante es la Biblia es la que explica la Biblia mejor. No dejes que otra gente te explique la Biblia. La Biblia es la mejor manera de explicar la Biblia. La Biblia dice en el libro de Tesalonicenses que el Señor regresará del cielo con trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Entonces, si los muertos en Cristo se fueron al cielo, ¿cómo van a resucitar? Entonces, ¿será que Jesús lo tiene en el cielo y después los mata otra vez para entonces volver a sacarlo otra vez? No tiene sentido, están descansando. Y esa es la mejor manera de entender. La Biblia también dice que el diablo se puede aparentar, transformar en un ángel de luz. Si él toma diferentes personalidades, lo mismo puede hacer con la gente que dice, no, es que yo vi a mi tío que vino y habló conmigo y tenía el mismo diente de oro y la misma calva y él me dijo lo que estaba haciendo. Ese, según la Biblia, no fue tu tío. Ese fue rey de las tinieblas, el príncipe de las tinieblas, no el rey de las tinieblas, pero el príncipe de las tinieblas, un demonio que se transformó en tu tío para tratar de engañarte. Así que la palabra de Dios es la que tiene que reinar suprema para que no seas engañado, porque es uno de los engaños que el diablo va a tratar de hacer al final del tiempo. Tengo que dar una mala noticia. Lamento tener que ser yo, ¿verdad? Lo estábamos negociando a ver quién le iba a dar y me la dejaron a mí. Así que por el patito feo le toca dar mala noticia. La mala noticia es esta. Todos en algún momento vamos a morir.
O sea, la Biblia ya lo confirma, lo mencionamos en uno de los estudios pasados, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. O sea, eso no nos lo despinta nadie a nosotros. Y ahora yo lo entiendo, porque mucha gente dice, no, la gente buena no se muere. Mi abuelo era bueno, se murió. Mi mamá era una mujer de Dios entregada a la iglesia y murió también. Y posiblemente hasta nosotros vayamos por el mismo camino en algún momento. Entonces, eso no nos lo quita nadie. ¿Qué es lo que hace o lo que marca la diferencia sabiendo o lo que va a cambiar el final del capítulo de mi historia? Tú mencionaste al principio que hay una combinación. El barro, ¿verdad? Que es la materia donde Dios tomó, y el aliento de vida que lo da Dios. Entonces, si el aliento de vida lo da Dios, quien me va a volver a dar ese aliento va a ser el mismo Dios. Pero se lo va a dar a quien vivan con Él y para Él. Entonces, aunque yo no puedo evitar la consecuencia de la muerte, puedo asegurar mi vida para después de la muerte. Entonces, por eso a mí me gusta la historia de Juan capítulo 11 de María, Marta y Lázaro. Cuando Lázaro enferma de muerte, Marta y María tenían un concepto de Jesús que debemos tener nosotros. Cuando Lázaro se está muriendo, ellos a quien mandan a buscar no es al médico. A quien mandan a buscar ni siquiera es al sacerdote o al pastor. A quien mandan a buscar es a Jesús. Porque ellas entienden que el único que sabe bregar con el asunto de la muerte es solamente Jesús. Y que el único que ganó la batalla a la muerte fue solamente Jesús. Ahora, tristemente se muere Lázaro. Oye bien, Lázaro era pana full de Jesús. Era amigo de Jesús. La Biblia declara que Jesús tenía dos casas de confianza. En la casa de la suegra de Pedro y la casa de Marta, de María y de Lázaro. Jesús tenía una toalla que decía Jesus, bordada, ¿verdad? Para él. Ahora, ¿qué hace Jesús? Cuando Lázaro muere, Marta tiene el concepto de que no, ya está muerto, ya huele mal allá adentro. Y Jesús dice, no, quita la piedra porque llegué yo. Esa es la esperanza que debemos tener nosotros. La esperanza que debemos tener nosotros, Jesús se la dijo a Marta, aunque ella no lo creyó en ese momento, pero se lo confirmó 6 versículos después. Jesús le dijo a Marta en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, escucha esto ahora, en vida. El que cree en mí en vida, aunque esté muerto, si llego yo y cree en mí, entonces volverá a vivir. Esa es la esperanza de nosotros. Y eso es lo que enseña la Biblia. Mi abuelo murió creyendo en esa esperanza. Mi mamá murió creyendo en esa esperanza y están allí descansando. Mami no sabe lo que estamos haciendo nosotros. Mami no ha conocido a su última nieta. Mami no sabe que papi se volvió a casar. Mami no sabe nada de eso. Pero cuando mami se levante, ella se va a levantar porque ella confió en vida en que aunque esté muerta, el Dios del cielo la va a volver a levantar. Esa es la esperanza, porque fíjate que la Biblia no dice, y aquí yo quisiera que a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que está pasando por un proceso de pérdida de algún ser querido, está viviendo alguna situación, tuvo que enterrar a un amigo, algún familiar. Cuando la Escritura declara sobre la muerte y sobre la esperanza, el apóstol Pablo, en la carta primera a los Tesalonicenses, él lo expresa de manera clara, diciendo, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Sí, Señor. O sea, no dice, Arnaldo, usted no se puede poner triste porque su mamá murió. Roger, usted no se puede poner triste porque murió el amigo suyo. No te entristezca como el que no tiene esperanza. O sea, vivir la tristeza de la pérdida es parte de la vida humana. Pero con esperanza. La diferencia del que cree en Cristo es que vive el proceso de la muerte y cierra el capítulo con una esperanza maravillosa de que su ser querido, de que el que falleció va a levantarse aquel día cuando Cristo vuelva. En un funeral, hace un tiempo atrás, había una señora que se le murió su papá y todo el mundo estaba llorando y ella seria. Y después comenzó a sonreír. Y le preguntaron, ¿por qué está sonriendo? No, es que la Biblia dice que no hay que llorar. La Biblia dice que no hay que llorar. La Biblia no dice que no hay que llorar. La Biblia dice que no hay que llorar como los que no tienen esperanza. Exactamente. Tratar de suprimir tus sentimientos. Eso no ayuda. Jesús era perfecto. Y Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Llorar no es síntoma
de debilidad, Ni de falta de fe. No es señal de falta de fe. Tú puedes llorar, es más, debes llorar, las lágrimas son lo que limpia ¿verdad? Nuestro corazón. Es bueno llorar, es necesario llorar, sufrir, a ver por ahí puede también haber una necesidad de ir a un consejero para procesar lo que estás pasando. No reprimas tus sentimientos, porque la gente que reprime sus sentimientos, cuando pierde un ser querido, va a mantener ese problema vivo más tiempo y lo va a superar mucho después que una persona que es honesta con sus sentimientos, que dice, yo no entiendo por qué pasó. Elvis, tú has dicho algo que es demasiado importante como para dejarlo pasar. Por favor, a mi amigo, mi hermano, mi estimada, cuando tú veas a alguien que se le muere un familiar, no inventes. No le digas a la persona, bueno, lo más seguro que esta persona se murió porque Dios quería protegerlo de algo. Tú no sabes por qué esa persona se murió. No inventes razones por las cuales estas cosas pudieron pasar. Mientras más profundo el dolor, menos las palabras. Solamente dile a esa persona en qué te puedo ayudar. Estoy aquí para servirte. Dios es el que va a traer consolación. Tu consolación no es darle razones por las cuales esto pasó. Tu consolación es estar presente en la vida de ellos cuando pasa. Y entender este detalle. O sea, Dios no se molestó con Marta porque Marta le reclamó. Marta le dijo, mira, si tú hubiese estado aquí, esto no pasa. Y es verdad que no hubiese pasado, ¿verdad? Porque hubiese llegado el dador de la vida. Y Dios no, pues yo hubiese sido Dios, le mando un rayo a Marta y la parto por la mitad. Pero Dios no hizo eso porque Dios entiende que cuando uno pierde un familiar, a uno le quedan preguntas. O sea, yo perdí, como te mencioné a mi abuelo, perdí a mi mamá, pero yo perdí un hijo, siendo pastor de la iglesia adventista. Y si tú me preguntas a mí si yo me hice preguntas, sí. Si yo cuestioné a Dios, sí. Porque eso viene como parte del proceso de cierre. ¿Me entiendes? O sea, qué difícil es perder un familiar, pero tú, además de que ya la pérdida es difícil, también tú decirle, no llore, que no, que usted, eso complica más la situación. ¿Por qué lo complica más? Porque a Dios no le dio autoridad a nadie para que esté diciendo cosas que no están en la Biblia. O sea, Dios entiende el proceso. Dios no se molesta con las preguntas, porque yo pasé por esa experiencia y yo no vi a Dios nunca molesto conmigo. Es más, Él me extendió su mano, Él me entendió, me estuvo con Menchi y conmigo en todo el proceso de recuperación de la pérdida de nuestro hijo. O sea, Dios entiende eso, y porque Dios entiende, Él viene con nosotros. Además, entiende tanto que lloró frente a la tumba de Lázaro. Yeah. Se puso en el zapato mío. Entonces, toda persona que está perdiendo a alguien, querido amigo, querida amiga que me escuche en esta hora, si tú has perdido a alguien, tómate tu tiempo para sanar. Pero a la misma vez que te tomas el tiempo para sanar, tómate tu tiempo para invitar a Dios a tu proceso. Porque el único que extiende la esperanza después de la muerte es solamente Cristo Jesús. Por eso Él, con autoridad y con orgullo, Él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque yo te gané. Y si el Señor resucitó, no fue solamente para irse para el cielo. Él resucitó para demostrarnos a nosotros que lo que Él hizo con Él mismo, lo puede hacer contigo también. Dios no provee explicaciones. Dios da soluciones. Amén. Si alguien me roba mi cartera, ¿de qué me sirve a mí que me explique, bueno, te robaron la cartera porque el ladrón, la mamá no lo amamentó cuando era chiquito y tuvo una infancia terrible y por eso se fue una vida de crimen? ¿De qué me sirve a mí que me expliquen la razón por la cual me robó? Yo lo que necesito es que alguien agarre al ladrón y me devuelva mi cartera. Y en vez de $100 que tengo ahí, tenga 1,000,000 adentro. Jesús no da explicaciones porque tú no vas a poder entender cómo todo encaja. Es lo que da soluciones. Él dice, yo vencí la muerte, agárrate de esta promesa hasta que yo regrese por ti. Y mira, Elvis, Dios no pudiese hablarme de esperanza si Él no pasa por la muerte. Porque es muy fácil. El que no ha perdido un familiar no sabe lo que es perder un familiar. Solamente el que ha pasado por ese proceso entiende a otro que está en el proceso. Y por eso Jesús dice, la palabra de Dios,
lo sujetó hasta lo sumo, aún hasta la muerte. ¿Para qué? Para que yo entienda que Él sabe. Para que yo entienda que Él entiende lo que se siente. Para que yo reconozca y pueda vivir seguro, basado en que Él no solamente pasó por el proceso, que Él no solamente pasó por la muerte, que Él no solamente resucitó, sino para confirmarme con toda la evidencia que puede existir en el mundo, que hay vida después de la muerte solamente gracias a Cristo Jesús. Fíjate, es importante entender, mira, yo me pregunto, pero ¿por qué el ser humano, como tú decías, la muerte es inevitable? Eventualmente todos vamos a morir. Y vivimos, la gente muere y pasan los años y es inevitable. Pero seguimos sufriendo igual. No nos acostumbramos a la muerte. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para morir. Fuimos creados para vivir eternamente. La muerte es un intruso. Es un intruso que viene como consecuencia del pecado. Que viene a destruir la vida, matar. La muerte es un intruso. Pero qué bonito es saber que en Cristo Jesús tenemos la esperanza de que eso va a acabar. Que en Cristo Jesús tenemos la esperanza de que mi ser querido que murió en Cristo Jesús se va a levantar. De que si me toca experimentar el asunto de la muerte, me voy a levantar aquel día cuando Cristo venga y mi nombre sea llamado. Gloria a Dios. Para yo levantar. Sé que la muerte también nos ofrece a nosotros una visión de esperanza en Cristo. De esperanza de que todo esto va a terminar cuando Cristo venga por segundo. Yo cierro mi parte diciendo lo que la Biblia dice. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y cierro con unos versos que escribió mi papá que dicen: Señor, si vivo, cuenta conmigo. Si me muero, yo cuento contigo. Nos haremos compañía por los siglos de los siglos. La Biblia enseña que Dios destruye las cosas que no tienen futuro. Pero la Biblia dice que Él ha creado tu futuro. Así que tú no tienes que tenerle miedo a la muerte, no tienes que tener miedo a fantasmitas que salen por ahí. Y acuérdate, abrir tu Biblia en tu casa no ahuyenta a los fantasmas ni los vampiros. El diablo no le tiene miedo a una Biblia abierta en tu mesa. Le tiene terror a una Biblia aplicada en tu vida y en tu corazón. Así que confía en el Señor Jesús, confía en lo que Él dijo, continúa procesando, pero algún día vamos a estar todos con esas personas. ¿Y qué pasa si yo voy al cielo y cómo yo sé que va a estar mi familiar en el cielo? Tú no te preocupes de las personas otras, preocúpate de ti. Preocúpate por tú llegar al cielo y que Dios se encargue del resto. Bueno, gracias por acompañarnos en esta entrega de este estudio, de esta serie de estudios Sígueme, del especial de El Centinela. Estudiamos Jesús y la muerte, vencida por Cristo en favor de la raza humana. Acompáñanos en los estudios que restan. Dios te bendiga y comparte con nosotros este video.